pues vamos a hablar de la elección de nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional, porque esa elección tiene que hacerla el Senado de la República esta semana. Se había dicho que estaba programada para mañana 20 de mayo, ojalá así sea. Y en este programa históricamente hemos promovido que las mujeres tienen que llegar a las altas cortes. Y de hecho en eso nos está acompañando la nueva defensora del pueblo, que ha iniciado una campaña institucional desde la propia Defensoría para decir a la Corte Constitucional y a las altas cortes tienen que llegar más mujeres. En estos momentos la Corte más paritaria es la Corte Constitucional. Sin embargo, van a salir dos magistradas mujeres, Cristina Pardo y Diana Fajardo. Y la magistrada que se va a reemplazar esta semana, si el Senado elige, es Cristina Pardo. ¿Se va a reemplazar por un hombre o por una mujer? Todo indicaría, o eso es lo que se está diciendo en los pasillos del Congreso, y así, por ejemplo, lo han manifestado diferentes partidos políticos, como el partido de la U, es que van a elegir a quien es el abogado personal del presidente Gustavo Petro, que lo metieron en la terna. Héctor Carvajal parece pues el ungido para llegar a la Corte Constitucional, a pesar de que solo estaría 3 años en la Corte, por cuenta de que en 3 años cumple 70 y ahí, según la ley colombiana, pues tendría que retirarse porque esa es la edad de retiro forzoso. Sin embargo, hay una mujer en esa terna que parece que puede tener posibilidades de pelear esa plaza en la Corte Constitucional, y es Carena Casellas, quien es magistrada auxiliar del despacho de Diana Fajardo en la Corte Constitucional, la otra magistrada que se va dentro de poco. Así que, magistrada auxiliar, candidata a la Corte Constitucional, Carena Casellas, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio, empezando semana. Hola Camila, y a toda la mesa de trabajo también muy buenos días y muchas gracias por esta valiosa invitación. En esta competencia en la que está usted para poder llegar a ocupar una plaza en la Corte Constitucional, ¿usted también cree, magistrada auxiliar, que ya el ungido y quien va a ser el magistrado en reemplazo de Cristina Pardo será el abogado personal del presidente Gustavo Petro, Héctor Carvajal? Pues yo no creo en profecías autocumplidas. Ese efecto Pigmalión no es algo que me acompaña, además porque yo siempre he creído que las mujeres nos hemos abierto caminos dentro de lo improbable, y justamente por eso estoy haciendo la tarea muy juiciosa. Claro, pero digamos como que el partido de la U ya ha dicho que van a apoyar a Héctor Carvajal. En eso está también la bancada del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Con qué apoyos cuenta usted? Pues hasta este momento la única bancada que hizo su pronunciamiento, y eso fue hace ya creo que más de 10 días, fue el partido de la U. No existe, digamos, otro pronunciamiento. Entiendo que aún las bancadas no han tomado decisión y que hoy y mañana son días determinantes para esta elección. Entonces, pues yo espero abrirme camino. Yo claramente no soy una mujer que haya estado mucho en la política. Yo lo que he hecho es un deber ciudadano, que es el que entiendo que debemos tener todas las personas cuando estamos en una terna, que es ir al Congreso, presentar la hoja de vida y conversar con los senadores, pues obviamente, y estar muy presta a responder por sus inquietudes. Entonces yo siento que el camino todavía está abierto. No creo en profecías autocumplidas, como te digo. Sí, antes de preguntarle, pues hay que recordarles a los oyentes que la doctora Carena Casellas, ella es abogada de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, y también en Derecho Constitucional Iberoamericano del Instituto de Altos Estudios Judiciales. Es muy larga su hoja de vida, magistrada auxiliar. Eso que usted nos está diciendo de llevar las hojas de vida, de hablar con congresistas, digamos que es algo que siempre hemos visto, que siempre se ha visto cuando se va a nombrar un magistrado de la Corte Constitucional, pero aquí ha habido algo adicional y que nos llama la atención, y es una campaña de desprestigio dirigida especialmente contra usted. ¿De qué se trata? Pues como lo decía la semana pasada, algunos congresistas, senadores se me han acercado como digamos la semana pasada, a decirme que uno de los candidatos estaba como diciendo o sugiriendo en sus entrevistas que yo hacía parte del cartel de la toga. Esos, digamos, fueron unos comentarios que yo claramente espero que no sean ciertos, porque un poco, y lo que creo y lo que sostuve la semana pasada, y es algo que creo, y es que el camino a la magistratura pues habla mucho de la calidad humana de las personas que vamos a llegar ahí.
Y entonces yo creo que claramente este proceso de llegar a la magistratura implica un escrutinio ciudadano sobre nuestras hojas de vida. Y creo que incluso la ciudadanía quiere saber mucho sobre las personas que efectivamente vamos a ser juezas de los casos tan relevantes para ellos. Sin embargo, pues obviamente considero que este camino debe estar lejos de los rumores malintencionados, que haber trabajado en la sala de casación laboral no implica absolutamente ninguna vinculación con actos contra la justicia que reprocho. Doctora Casellas, al margen pues de la ausencia de participación femenina en la Corte, que pues sí es una deuda que usted podría, digamos, saldar de alguna manera, ¿qué otras cosas de su enfoque jurídico, de su hoja de vida, cree que le puede aportar y que no tiene la Corte? Que usted vea a los 9 magistrados de hoy y dice, lo que yo tengo, cierta visión, cierta expertise, no la tiene la Corte y yo podría aportarla. Yo creo, en cambio, que mi garantía al llegar a la Corte es justamente tener independencia e integridad, que también la tienen los integrantes de la Corte. Yo creo que eso es lo que necesita el país en este momento. Alguien que sea un voto de balance. Y es lo que yo incluso me he comprometido cuando converso en las bancadas. Es decir, necesitamos un voto de balance, un voto que invite a la sala plena a decisiones más 9-0 y menos 5-4, que creo que además es algo que en lo que ha trabajado la sala plena y de la que obviamente en el despacho en el que me encuentro me siento muy orgullosa de trabajar con la magistrada Diana Fajardo, porque es una magistrada de balance. Y yo creo que eso es algo que yo podría hacer. Y pues digamos que lo que yo he hecho toda mi vida profesional es ser una jueza. Desde jueza de la República he estado hasta magistrada encargada y ahora magistrada auxiliar. Y yo creo que eso le debe dar mucha tranquilidad a la ciudadanía. Es decir, que pues obviamente que una persona que haya estado ahí, que haya estado inmersa en el mundo judicial, que entienda el valor de la justicia, de la templanza y de la prudencia, pues efectivamente pueda llegar a ocupar este lugar. Pero entonces eso que usted dice de la independencia es un mensaje directo para quienes están pensando apoyar a Héctor Carvajal, el abogado del presidente Gustavo Petro. ¿Usted cree que, a diferencia de Héctor Carvajal, quien hoy pues parece ser el favorito, usted podría aportar mayor independencia dentro de la Corte? Pues yo, como siempre lo he dicho, o sea, no soy yo quien haga, como quien califique o no las otras candidaturas, incluso nunca lo he hecho, ni la del candidato Carvajal, ni la de la candidata Rico. Es decir, creo que esas evaluaciones les corresponde hacerla justamente a dos actores fundamentales en este momento. El primero es el Congreso de la República, el Senado de la República, quien tiene en sus manos esta elección, y el segundo es a la ciudadanía. Es decir, no debo yo calificar a los demás porque no es mi deber. Mi único deber es ir y entregar mis hojas de vida y, digamos, mostrar qué es lo que yo he hecho, en lo que he trabajado, y darles esa tranquilidad a quienes están en el Senado. Pero de todas formas yo admito pues que cada candidato o candidata pues tiene una estrategia de aproximación para demostrar sus fortalezas y debilidades, y pues digamos que esto ya es algo externo a mí, es decir, no es algo con lo que yo deba cargar, sino que le corresponde al Senado y a la ciudadanía rodear esta elección. Doctora Casellas, cuando usted entrega estas hojas de vida a los senadores, ¿cómo la reciben? ¿Qué ambiente nota usted? ¿Qué feedback ha recibido usted por parte de los legisladores? Pues saben que a mí me ha parecido, yo ya lo he dicho y lo repito, a mí me ha gustado mucho esta experiencia, demasiado, creo que es muy necesaria, y que llegar a la magistratura implica hablar con las fuerzas políticas, escucharlas y entenderlas, incluso aquellos que consideran que uno, pues que no deberían votar por uno porque tienen otros compromisos, porque tienen otras ideas, y eso me parece muy valioso. Pero si yo les digo algo, yo creo que mi candidatura genera esperanza, no genera miedo, y a mí eso me gusta. Y yo siento que las personas que han ido sumándose a lo largo de estas semanas a mi candidatura reflejan eso, como las ganas de que llegue una mujer, pero además de eso, que llegue una mujer que les da tranquilidad, garantías, independencia, experiencia constitucional, formación académica, y creo que eso en sí mismo ya es una ganancia del proceso. Es decir, saber que las personas que creen en esta candidatura son personas que tienen esperanza en este país, ya eso me parece una ganancia. Claro, pero ahí cuando usted habla sobre el tema de mujer, yo iniciaba esta entrevista con usted, doctora Casellas, hablando precisamente de cómo
pues aquí hemos promovido una campaña desde hace mucho tiempo de la importancia de que más mujeres lleguen a las altas cortes, porque de hecho hay más abogadas en Colombia que abogados, y a medida de que van subiendo los cargos, pues las mujeres se van quedando atrás, y que eso también lo ha hecho la Defensoría del Pueblo. ¿Usted cree que eso está motivando en el Congreso de la República, o los congresistas son realmente inmunes a eso? O sea, como que no están pensando en que de verdad se debería mantener la paridad de género en la Corte Constitucional. Yo creo que hay unos congresistas que sí, es decir, hay unos congresistas que claramente entienden que la paridad es algo importante en la Corte, pero yo siento, digamos, y es mi percepción y lo digo desde mi corazón, que la mayoría de las personas hoy en el Congreso están pensándose más en un perfil que sea independiente. Es lo que yo siento hoy en el Congreso. Y siento que eso es como la idea que existe ahí de que efectivamente se requiere una persona que les puede dar garantías a todas las fuerzas políticas, y creo que eso es algo que ellos están evaluando en este momento, por lo cual yo no considero que pues que esté cerrada la elección, aunque como lo digo y lo decían por ahí, tal vez yo tengo el sesgo del optimismo, pero creo que además debo tenerlo, ¿no? Porque si no fuese así, pues no me levantaría desde muy temprano y estaría en este empeño que me parece un empeño maravilloso. Magistrado auxiliar, usted sabe que cuando las mujeres tratan de aspirar, o muchas mujeres aspiran a un cargo de poder, pues se dice que es porque la hija de es la hija de, o la esposa de, o siempre la juzgan por su pareja. A usted le está pasando eso, y le voy a hacer la pregunta precisamente porque es que pues muchas personas que estamos en medios de comunicación conocemos a su esposo hace mucho tiempo, el señor Luciano Sanín, pues digamos en viva la ciudadanía, sabemos que él es profesor de la Universidad de los Andes, pero quisiera que usted nos contara cuál es, dentro de esta campaña de desprestigio, lo que le está pasando a usted con su esposo, y que nos cuente un poco más de la carrera de su esposo, que efectivamente sí está trabajando en el Ministerio de Minas. Claro, yo conozco, pues Luciano y yo tenemos una relación hace 10 años, y nosotros nos conocimos en el mundo académico, no nos conocimos en otro mundo, en un mundo distinto, que es el mundo de la academia. Cuando yo conocí a Luciano, yo ya era magistrado auxiliar, ya me había ganado la José Ignacio de Márquez, ya había sido jueza, ya había escrito artículos, digamos que yo ya era reconocida en el mundo judicial. Entiendo un poco que la idea de vincularnos a las mujeres y a nuestras ejecutorias con la que hacen los hombres, pues es algo que es muy usual en la sociedad, pero pues claramente en este caso él y yo, en el único lugar donde nos encontramos, además de en los afectos y en el amor, pues es claramente en el mundo académico y en el mundo del trabajo, que es algo que él y yo hemos compartido. Respeto sus puntos de vista y sé que él respeta los míos. Y cualquier persona puede saber, porque incluso yo ni redes sociales tengo, que yo soy una persona que he estado entregada toda mi vida al Poder Judicial, a nadie más. No, yo no tengo redes sociales, yo no milito en ningún partido político, yo soy una mujer que me he caracterizado siempre por valorar mucho el conocimiento, la palabra y por escuchar a los otros. Y claramente yo tengo un compromiso, que es un compromiso de vida que he tenido desde los 17 años y que mantengo por la igualdad material. Y es en lo que yo he trabajado y de lo que no me arrepiento, además porque yo considero que las banderas sociales no son bandera de un partido político, son bandera de toda la ciudadanía, y es nuestro legado que está en la Constitución política. Pues doctora Carena Caselles, candidata a la Corte Constitucional y hoy magistrada auxiliar precisamente de esa misma Corte, gracias por atendernos, mucha suerte en esta pues lucha por llegar a la Corte, que el Senado finalmente van a votar mañana, porque habían programado para mañana 20 de mayo. ¿Ustedes qué saben? ¿Mañana se va a elegir quién va a llegar a reemplazar a la doctora Cristina Pardo? Así es, mañana es un día definitivo, así que manden buena energía, sigan pensando en que es posible, que las mujeres siempre abrimos camino dentro de lo improbable, y muchas gracias por escucharme. Un saludo especial, es Carena Caselles, candidata a la Corte Constitucional, corte importantísima, porque es la que elige, la que decide muchas de las cosas que suceden en nuestro país y nos afectan a nosotros en el día a día. Por ejemplo, Corte Constitucional que va a definir, Oscar, el futuro de la reforma pensional, que es aprobada, y una de las reformas del presidente Gustavo Petro y de esos proyectos políticos tan importantes de su gobierno. Eso entre tantas otras cosas que decide esa alta corte. Camila, y además no olvidemos que es la corte de cierre, ¿no? Es la corte que da la última palabra en cuanto a fallos tiene que ver y pronunciamientos de última instancia. Yo celebro mucho el optimismo de la doctora Caselles, de verdad que lo celebro mucho, además conozco de su capacidad profesional y demás.
Camila, pero en estos casos hay que ser bastante realistas, sobre todo cuando se compite contra el abogado del presidente de la República. Y usted me conoce a mí, yo varias veces lo he dicho aquí en estos micrófonos, yo no soy partidario de que los aspirantes a la Corte Constitucional vayan con la hoja de vida haciéndole lobby a cada senador uno por uno para convencerlo de lo valioso que son y lo bueno que serían como magistrados. Me parece que ese lobby le afecta a la independencia que posteriormente se requiere en esa magistratura, en esa alta magistratura. Por eso celebro que la doctora Caselles sea optimista, pero en esta oportunidad, Camila, sinceramente y siendo muy realista, es bastante complicado que el doctor Carvajal, abogado del presidente de la República, que tiene contacto directo constantemente con los senadores, sea derrotado. Además, me parecería muy importante el grito de independencia, si se da por parte del Senado, que en este caso diga, vamos a elegir a alguien distinto. Pero como le cuento, yo soy muy realista en este tipo de análisis y de mirar las cosas. De verdad que celebro el optimismo de la doctora Caselles. Bueno, si esperemos mañana qué va a pasar con los resultados. Mire que yo creo que esto puede cambiar por cuenta de lo que pasó y de lo que se conoció este fin de semana, del mensaje que le envió Armando Benedetti al ministro de Hacienda diciéndole que hay que pararle todo a la gobernadora del Valle del Cauca porque los traicionó y de qué manera, que le preguntara al presidente de la República.